¿Qué tal, señorita? Muchas gracias. Sí. Chicos, bueno, yo ahorita estoy como profesor de reemplazo, por eso no tengo acceso a la barra de chat, así que cualquier duda, cualquier consulta, activen el micro, por favor. Bien, yo no tengo ningún problema con eso. Bien, chicos, buenos días con todos. Bien, bienvenidos a este ciclo especial. En la parte de biología, pues con la primera semana nosotros iniciamos con los términos generales, lo que vendría a ser la definición de biología como tal, las ramas de estudios de la biología, bien, entre otros. Entonces, vamos con ello. Para empezar, chicos, nosotros sabemos que biología etimológicamente proviene de dos vocablos, el término bio, que significa vida, ¿bien? Y la palabra logos, que se refiere a un estudio, un tratado, ¿bien? En otras palabras, sería el estudio de la vida, pero directamente nosotros no podemos definir lo que es la vida, por lo tanto no tendría sentido estudiar algo que no podemos definir. Por eso es que biología, más allá de ser conocido como una ciencia de la vida, un estudio de la vida, se refiere al estudio de los representantes de la vida, el estudio de los llamados seres vivos. Bien, ¿y qué vamos a estudiar en estos seres vivos? Directamente cómo están compuestos, cómo están organizados, el desarrollo que presentan, las relaciones que tienen entre ellos. Bien, la palabra biología, acuñada por primera vez por el señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, bien, él mismo designa que comprende todo aquello que se relaciona con los cuerpos vivientes, particularmente su organización, desarrollo, su composición, entre otros. Ahora, la biología cuando estudia a los seres vivos, bien cuando tú observas cualquier tipo de organismo representante de la vida, puedes analizarlo desde distintos puntos de vista. A cada uno de ellos se les conoce directamente como los dominios, bien, o las ramas de la biología. Por ejemplo, podemos analizar los procesos químicos que están dentro de estos seres vivos y a esos le corresponde la llamada bioquímica, bien, el estudio de los procesos químicos en los seres vivos. O directamente, por ejemplo, me interesa cómo es que los gatos pueden caer de pie, cómo es que algunos animales pueden volar. Me interesan los procesos físicos en estos seres vivos. Eso le corresponde a la llamada biofísica. Perdón. Bien. También, por ejemplo, podemos estudiarlos desde un punto de vista microscópico. Básicamente, si nosotros nos centramos en las células de los organismos, ahí ya estamos dentro de la llamada biología celular. Me interesa comprender, profesor, por ejemplo, cómo es que aparecen los lunares, cómo es que algunas células van a liberar una gran cantidad bien de melanina para poder tener esas manchitas oscuras. Entonces, ya encontramos bien el punto de vista celular. Quizás algunos no quieran estudiarlo desde el punto de vista de una célula, sino en un conjunto de células, los llamados tejidos. Ya nosotros nos encontramos dentro de la histología. Bien. Después también encontramos otras ramas, como por ejemplo la llamada paleontología. Debido a la cultura pop, bien a películas como Jurassic Park, Jurassic World y todos ellos, nosotros directamente relacionamos la paleontología con los dinosaurios, bien, pero no es el único punto de estudio de esta rama. La paleontología, aparte de estudiar los animales, bien, también estudia las plantas primitivas, las plantas antiguas, estudia bacterias antiguas, estudia virus antiguos, básicamente todo lo que tenga que ver con los seres vivos antiguos, ya que su propio nombre lo indica. Paleo es antiguo. Bien, onto se refiere a un ser y luego se refiere a un estudio. Bien, el estudio de los seres antiguos. Y no solamente organismos que hayan quedado bajo la forma de fósiles, sino también otro tipo de organismos antiguos. Aquellos, por ejemplo, que han quedado atrapados en hielo, que han quedado atrapados en ámbar. Bien, todo eso le interesa a la paleontología. Después también por aquí nos colocan a la taxonomía. La taxonomía es una ciencia, es una rama que ayuda a clasificar a los seres vivos para poder tener un orden de acuerdo al estudio que le vamos a dar. Muy aparte de la clasificación en las taxas o taxones, bien, lo que viene a ser el reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, la taxonomía también nos ayuda con lo que viene a ser el nombre científico. Gracias a eso no podemos confundirnos entre un organismo y otro, ya que si usamos el nombre común puede generar muchos problemas, como por ejemplo el caso de la palta, que aquí en América del Sur, en varios países le dicen palta, en Centroamérica y algunos países del sur le dicen aguacate, y si hacemos los estudios con esos nombres no tendría concordancia al momento de compararlos. Pero si directamente usamos el nombre científico, per se americana, bien, los científicos van a saber que están estudiando al mismo organismo. Bien, la taxonomía nos ayuda a clasificar y también nos brinda el nombre científico. La ecología.
Bien, en una sola palabra estudia las relaciones, no al medio ambiente, no a los ecosistemas, sino las relaciones. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista de las poblaciones. Bien, la ecología va a estudiar las relaciones que existen entre organismos de la misma especie o una población, entre organismos de distintas especies, eso es una comunidad, entre organismos y su medio ambiente. Ahí ya hablamos de un ecosistema. Bien, entonces la ecología estudia eso, las relaciones, las interacciones que tienen los seres vivos entre sí y también con su medio ambiente. Luego también nos encontramos con otra palabra conocida como etología, bien, quizás para algunos palabra nueva. La etología es el estudio del comportamiento, bien, principalmente el comportamiento animal. Ustedes han visto, por ejemplo, que los perros, los gatos no presentan el mismo comportamiento frente a diversas señales. Tú le alzas la mano a un perro como que se va a poner un poco juguetón, un poco agresivo. Tú le alzas la mano al gato y el gato te queda mirando para ver qué es lo que vas a hacer. Igual ocurre, por ejemplo, cuando los perros se sienten amenazados o entra un perro nuevo al barrio, rápidamente salen todos a ladrar, mientras que a los gatos les da igual, bien. A veces son un poco curiosos, salen a ver simplemente qué está ocurriendo. La etología te va a explicar todos esos procesos de comportamiento animal. Después nos encontramos con la genética, y aquí mucho cuidado con una prima muy cercana conocida como la citogenética. ¿Bien? La genética se refiere a los estudios básicamente de la herencia, de los caracteres heredables, que ustedes, por ejemplo, van a ver a nivel de una familia. Van a notar que los hijos bien se parecen mucho más a uno de los padres, ya que estos padres presentan caracteres bien más dominantes frente al otro que tiene caracteres recesivos. Bien, entonces la genética te va a explicar cómo es que se va a ir heredando esas características generación tras generación. La citogenética, bien, el término cito se refiere a la genética a nivel celular, básicamente a nivel de los cromosomas. Problemas que pueden ocurrir en los cromosomas cuando hay un exceso de cromosomas, una falta de cromosomas, cuando por ahí no se da correctamente una replicación, todo eso le corresponde a la citogenética. Luego encontramos ramas como por ejemplo la virología, que se refiere al estudio de los virus. Recordar que los virus no son considerados seres vivos porque no cumplen con todas las características, pero aún así se relacionan con estos, bien causando enfermedades, siendo aprovechados por la biotecnología, entre otros. Luego tenemos a la bacteriología, el estudio directamente de las bacterias, o también conocidos como los organismos, ¿bien?, que no presentan un núcleo definido, que no presentan organelas, bien conocidos también como los cariotecas, bien, procariotas, bien, los procariotas, sin presencia de carioteca. Ahora, mucho cuidado con la protozoología, que estudia los protozoos, y la zoología, que estudia a los animales. ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos? Los protozoos directamente son organismos unicelulares, mientras que los animales son organismos pluricelulares. Mucho cuidado en los problemas, ¿bien? Porque ambos son organismos eucariotas, bien, ambos presentan un núcleo definido, van a presentar un sistema de organelas, un sistema de membranas, pero cambian de acuerdo a la cantidad de células, bien. Los protozoos como organismos unicelulares y los animales, la parte de la zoología, como organismos pluricelulares. Luego encontramos a la micología, bien, la rama que se encarga del estudio de los hongos, también conocido como la fungología, bien, estos organismos que no pueden clasificarse como plantas porque no presentan, no pueden realizar fotosíntesis, pero tampoco clasifican como animales ya que carecen de características como el movimiento, entre otros, bien, para ser considerados como tales. La rama de la botánica, al igual que la rama de la zoología, son ramas bastante grandes. La rama de la botánica se encarga del estudio de las plantas, todos estos organismos fotosintéticos, desde las algas hasta las plantas con flores. Y esta rama también se subdivide a su vez en diversas ramas, las que se encargan del estudio de las algas, de los helechos, de los musgos, bien, de las gimnospermas, angiospermas, como por ejemplo. Lo mismo ocurre con la rama de la zoología. Bien, esta rama que se encarga del estudio de los animales también se subdivide en diversas ramas. Tenemos ahí el estudio de las aves, tenemos el estudio de los mamíferos, de los moluscos, bien, el estudio de los insectos, así diversas ramas dentro de ellas. Si, por ejemplo, a mí me preguntan cuál es la rama que estudia el ser humano, puede ser directamente la zoología, bien como una rama general, bien, puede ser la mastozoología, involucrando directamente a los mamíferos,
o puede ser mucho más específico la antropología. Bien, cualquiera de esas tres es correcta. Profe, ¿qué pasa si en el examen me colocan las tres? Pues coloco la que es más específica, sería la antropología. Bien. Luego nos encontramos con la evolución. ¿De qué se encarga la evolución? Estudia los procesos de cambio que ocurren a nivel de los seres vivos. No los cambios, por ejemplo, que tienes tú desde que naces hasta que te vuelves un anciano. Eso no le interesa a la evolución, sino que estudia procesos de cambio que involucran miles, bien a millones de años. Cómo va modificando ciertas especies. Ahí vamos a encontrar a la evolución. Luego tenemos dos ramas, por así decirlo, completamente nuevas. La biotecnología no es una rama nueva, pero ha tenido un fuerte impulso en las últimas décadas, ya que la biotecnología viene a ser el aprovechamiento tecnológico de los seres vivos para formar, para aprovecharlo bien directamente hacia el ser humano. La biotecnología, por ejemplo, ya se desarrolló desde la antigüedad, cuando los seres humanos aprendieron a fermentar los alimentos, a crear quesos, a crear vinos, bien, pero actualmente ha tenido mucho más desarrollo con las nuevas tecnologías, como por ejemplo las técnicas de clonación, las modificaciones genéticas, lo que viene a ser la biotecnología aplicada con los virus, el desarrollo de nuevos tipos de vacunas, entre otros. Bien. La bioinformática sí es completamente nueva. El desarrollo de las computadoras, bien, estos equipos que pueden procesar una gran cantidad de datos, ha permitido que muchos científicos metan los datos a la computadora y las computadoras se encarguen de analizarlo, encontrar patrones, encontrar congruencias e incongruencias, con lo cual luego poder sacar nuevas conclusiones y gracias a ello, pues mejorar el conocimiento. Bien, entonces, estos vienen a ser algunos de los dominios que nosotros vamos a encontrar dentro de la biología. Existen muchos más, por supuesto. Los dominios no son aislados, entre ellos se van a apoyar para poder estudiar algún tipo de organismo y también, como hemos visto, hay dominios que son, digamos, mucho más amplios, como botánica, zoología, mientras que otros son más específicos, como biología celular, virología, bacteriología. Bien. Ahora, a todo esto, ¿cómo nosotros podemos definir a un ser vivo? ¿Cómo darnos cuenta si algo pertenece a esta clasificación de los seres vivos? Para ello, existen una serie de características de los llamados seres vivos. Número uno, los seres vivos presentan movimiento. Todos, absolutamente todos. Un movimiento, ya sea en forma de desplazamiento, de cambiar de un punto a otro, o un movimiento interno, bien dentro del propio organismo. Ustedes, por ejemplo, cuando observan las plantas, bien, las plantas tienen un movimiento poco percibible en los cuales van siguiendo la luz solar, el llamado fototropismo. Pero si analizamos a nivel del microscopio, bien, las hojas, vamos a notar que los cloroplastos se encuentran en constante movimiento. Las organelas que están en su interior también se encuentran en un movimiento continuo. Entonces, el movimiento está presente en todo ser vivo. Luego tenemos irritabilidad y coordinación. ¿A qué se refiere? Irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para poder responder frente a los estímulos. Cualquier estímulo que tú le puedas otorgar a un ser vivo, él va a responder de alguna manera. Ustedes, por ejemplo, se han hincado alguna vez y la mano se ha retirado, o han tocado una olla caliente y rápidamente bien quitaron la mano para dejar de quemarse. Entonces, todas esas respuestas que se generan frente a los estímulos tienen que darse de manera coordinada para que el organismo no pueda, digamos, generarse más daño. Ahí algunos de ustedes quizás les ha pasado la llamada parálisis del sueño, ¿bien? Que se han intentado levantar, profe, pero era consciente de lo que pasaba a mi alrededor, pero no me despertaba. Quería gritar, quería moverme y no ocurría. ¿Por qué? Tu cuerpo recibió los estímulos para poder despertarte, tal vez la alarma, tal vez los sonidos, por ahí ya dormiste lo suficiente, pero la respuesta no se dio de manera coordinada, con lo que directamente tu parte consciente se despertó pero tus músculos todavía no se activaban. Bien, por eso que tú sentías ese nerviosismo de la parálisis del sueño. ¿No? El crecimiento, hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Bien, crecimiento no se refiere únicamente a ganar talla. El crecimiento se mide por dos factores. Uno es el aumento en el número de células, ¿bien? Y también el aumento en el tamaño de estas.
Los organismos unicelulares no pueden crecer en número, únicamente crecen en tamaño. Las células vas a notar como poco a poco se hacen más y más grandes hasta que llega un punto en que ya toca dividirse y se separan. Bien, nuevamente son células pequeñas y otra vez vuelven a crecer. En cambio, los organismos pluricelulares aumentan tanto el número como el tamaño de estas. Y el crecimiento se va a dar durante toda la etapa de vida. Bien, los organismos no dejan de crecer hasta que finalmente mueren. Ustedes, por ejemplo, van a notar que en el caso de nosotros alcanzamos cierta talla, es correcto. Luego de eso, poco a poco nos hacemos más chiquitos mientras envejecemos. Pero las células siguen apareciendo y también siguen desapareciendo. Entonces, todavía permanece el crecimiento hasta que finalmente ya la persona muere. Ahí directamente nuevas células ya no aparecen, sino que todas empiezan a morir poco a poco. Bien. La adaptación es un proceso que proviene de la irritabilidad. Cuando los estímulos se vuelven constantes una tras otra, los seres vivos tienen la capacidad de poder adaptarse. ¿Y a qué se refiere con adaptación? Van a crear modificaciones temporales, bien, ya sean modificaciones morfológicas en cuanto a las formas o fisiológicas en cuanto a las funciones, que le permitan responder mucho mejor a los estímulos. Ustedes, por ejemplo, si empiezan a tocar instrumentos de cuerda, guitarra, todo ello, van a notar que a nivel de los dedos les empiezan a aparecer callitos. Bien, esos vienen a ser adaptaciones morfológicas, está cambiando la forma. Gracias a esos callitos ya no duele al tocar la guitarra y poco a poco pues lo tocan mucho mejor. Pero si dejan de tocar la guitarra, los callitos desaparecen porque las adaptaciones son temporales. Donde, por ejemplo, vemos una adaptación fisiológica. Ustedes para poder levantarse, ¿cuántas alarmas usan? Algunos usan dos, usan tres, usan cuatro. ¿Qué ha pasado? Debido a que ese estímulo se vuelve constante, bien, a nivel del cerebro se empieza a adaptar, se empieza a acostumbrar e ignora el sonido de la alarma. Ahí estás viendo una adaptación fisiológica. Las funciones empiezan a cambiar para responder al estímulo. Por eso que necesitas dos, tres alarmas para recién levantarte. Bien, entonces las adaptaciones son cambios morfológicos y o fisiológicos de manera temporal. Los seres vivos notaron bien que su estadía dentro de lo que viene a ser el ciclo de la vida, el ciclo de la Tierra, no era perpetua, con lo cual tenían que dejar descendencia para que continuase con estos procesos, bien, en cuanto a la vida. De ello surge la llamada reproducción, bien que viene a ser la capacidad que tienen estos organismos para dejar descendencia. La reproducción, como lo van a ver en las próximas semanas, puede ser de tipo sexual, donde se involucra lo que viene a ser los gametos, bien espermatozoides, óvulos, generando variabilidad genética, generando organismos bien con ciertas variaciones. O puede ser de tipo asexual, donde directamente se generan copias del organismo base o el organismo madre. No existe variabilidad genética. Bien, pero de alguna u otra manera, los seres vivos aprendieron a dejar descendencia para poder perpetuar a la especie. Luego, los seres vivos presentan metabolismo. ¿Y qué viene a ser el metabolismo? La capacidad que tienen para modificar a las moléculas, bien, ya sea para ganar materia o ganar energía. Dentro del metabolismo vamos a encontrar procesos como el anabolismo, donde van a tomar moléculas simples y con ayuda de la energía, bajo la forma de ATP, lo convierten en moléculas complejas. Y tenemos el catabolismo, que es al revés. A partir de las moléculas complejas empezamos a romper los enlaces, ganamos energía en ese proceso y también ganamos moléculas simples que luego pueden ser aprovechadas para formar otro tipo de moléculas complejas. Bien, nosotros, por ejemplo, en el momento que tomamos desayuno y todo ello, estamos realizando ambos procesos. Comemos una masa de pan, por catabolismo lo degradamos a moléculas simples y luego nuestro hígado se encarga de almacenarlo bajo la forma de glucógeno. Ahí está realizando anabolismo. Homeostasis se refiere a los procesos que realizan los seres vivos para mantener el equilibrio interno y tenemos distintos tipos de equilibrios, como por ejemplo el equilibrio térmico. Nosotros funcionamos a cierto rango de temperatura entre 36 a 37, ¿bien? Nuestra temperatura óptima es el 36,6. Si nuestra temperatura está más allá de ese rango, digamos estamos en 37,5, estamos haciendo fiebre, estamos muy calientes, nuestro cuerpo responde empezando a sudar, bien, aumentando
aumentando la vasodilatación para que de alguna manera la temperatura regrese a ese rango de equilibrio. Si por el contrario la temperatura está por debajo de ese rango, bien, nuestro cuerpo empieza a temblar, vas a notar como los vellitos se erizan, los vasos se contraen, bien, de esa manera para poder generar mayor calor. Entonces, de alguna forma, regresamos al punto de equilibrio. Igual ocurre, por ejemplo, cuando tenemos el corazón muy acelerado, por ahí hemos estado frente a una situación de peligro, poco a poco el corazón empieza a latir cada vez más lento hasta regresar a su estado normal. Bien, entonces todos esos procesos que van a llevar a que el organismo regrese a un estado de equilibrio se le conoce como homeostasis. Por último, los seres vivos presentan organización específica. Nosotros estamos compuestos por una gran cantidad de átomos que a su vez forman moléculas, macromoléculas, pero todos ellos están organizados de una manera muy precisa, a tal punto que nosotros podemos tener la misma cantidad de átomos, digamos, en un laboratorio, intentamos formar un ser vivo y no lo vamos a lograr porque es demasiado específico. Bien. Entonces, vamos ahora, chicos, con este último punto. Me disculpan un poco la velocidad, pero ya saben que tenemos 2 horas para abarcar una gran cantidad de temas. De igual manera, les repito, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, activen el micro. No tengo ningún problema con ello. Bien, entonces no se olviden estas características y vamos a explicar mucho mejor a qué se refiere organización específica. Bien. Como les digo, organización específica tiene que ver con el orden en el que está conformado un ser vivo y también el orden que presenta este ser vivo dentro del ambiente. Y para ello vamos a encontrar a los niveles de organización de los seres vivos. Mucho cuidado con las preguntas de admisión si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es el mínimo nivel de organización de los seres vivos. Si me preguntan por el mínimo nivel, bien, viene a ser el nivel subcelular. Pero si me preguntan por el mínimo subnivel, ¿bien? Ahí vamos a encontrar dentro del nivel celular a 5 subniveles y el mínimo es el subnivel atómico. Bien, mucho cuidado con el tipo de pregunta que te cambia todo. ¿Me preguntan por el nivel o me preguntan por el subnivel? Bien. En el subnivel atómico vamos a encontrar a todos los átomos que conforman a los seres vivos. Bien, no son todos los que encuentran en la tabla periódica, no son los 120, sino que vienen a ser aproximadamente unos 55 átomos. Ahí encontramos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno como los principales. Estos átomos cuando empiezan a interactuar entre sí, ya sea de manera repetida, carbono, 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 o ya sea, digamos, de manera heterogénea, carbonos con hidrógenos, hidrógenos con oxígenos, van a formar moléculas. Aquí encontramos moléculas como el agua, moléculas como el CO2, pero también moléculas como las glucosas, bien, moléculas como los aminoácidos, bien. Estas moléculas, cuando interactúan entre sí, van a formar macromoléculas. Por ejemplo, si a nivel de las moléculas nosotros teníamos glucosas, ¿bien? A nivel de las macromoléculas que vamos a encontrar los llamados polisacáridos. Sacáridos. Bien, si a nivel de las moléculas teníamos aminoácidos, a nivel de las macromoléculas vamos a encontrar proteínas. Bien, y así. Entonces, va a ser la interacción de las moléculas para formar macromoléculas. Estas pueden ser iguales, bien, glucosa, 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 o pueden ser distintas. Bien, tenemos distintos tipos de aminoácidos, pero que van a formar proteínas. En el grupo de las macromoléculas también vamos a encontrar, voy a colocarlo un poco más chiquito. Bien, encontramos, por ejemplo, lo que viene a ser los ácidos nucleicos. Encontramos ADN, encontramos ARN. Bien, cuando las macromoléculas interactúan entre sí, van a formar a los complejos supramoleculares. Por ejemplo, cuando interactúan ADN más proteínas, pueden formarme a los llamados ribosomas, ¿bien? Que ya es un complejo supramolecular. Pueden formarme a los virus, que también viene a ser el conjunto de proteínas con algún tipo de ácido nucleico en el centro. También, por ejemplo, nosotros podemos unir proteínas, podemos unir azúcares, los llamados fosfolípidos, que son macromoléculas, para formar las llamadas membranas biológicas, bien, la bicapa lipídica. Ahí encontramos lípidos, encontramos proteínas, entre otros, bien. Entonces, todo esto es complejo supramolecular, la interacción de macromoléculas y también la presencia de algunos anteriores.
Cuando nosotros juntamos a los complejos supramoleculares entre sí o con macromoléculas, moléculas o los anteriores, llegamos al nivel organular, donde van a estar presentes las organelas. Organelas como por ejemplo el que ven en pantalla, bien, un mitocondrias. Encontramos la presencia de doble membrana, bien membrana externa, membrana interna, su propia carga genética, ahí tiene ADN, su propio ARN, la presencia de proteínas, la presencia de azúcar. Entonces se dan cuenta que viene a ser unión de membranas, tiene sus propios ribosomas, ácidos nucleicos, reservas proteicas, reservas de azúcares, reservas lipídicas. Ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, a los cloroplastos. Bien, encontramos a las vacuolas, al aparato de Golgi, o también llamado Golgisomas, entre otros. Bien, entonces nos damos cuenta que cada vez que estos organismos, perdón, cada vez que estos subniveles van interactuando, van volviéndose más y más complejos. Empezamos con los átomos, formamos las moléculas, interactúan entre las moléculas, forman las macromoléculas, luego los complejos supramoleculares y finalmente el nivel organular, donde están las organelas. Cuando nosotros agrupamos a todas estas organelas junto con lo anterior, con complejos, con macromoléculas, moléculas y átomos, vamos a pasar al siguiente nivel. Dejamos el nivel subcelular y pasamos al nivel celular. En el nivel celular vamos a encontrar a todos los tipos de células que conforman a los seres vivos, células epiteliales, células nerviosas, células musculares, adiposas, óseas, sanguíneas, etc. Cuando estas células se agrupan, bien, células del mismo tipo se agrupan entre sí, una sola flechita, un solo tipo, llegamos al nivel tisular, al nivel de los tejidos. Por ejemplo, células epiteliales planas queratinizadas forman el tejido epitelial plano queratinizado, que nosotros lo encontramos bien de manera externa. Células epiteliales bien planas no queratinizadas, bien, van a formar el tejido epitelial estratificado plano, que los encontramos, por ejemplo, dentro de la mejilla, que ya es un tejido distinto. Entonces, el mismo tipo de células van a formar un tipo de tejidos. Cuando nosotros agrupamos de dos a más tejidos, vamos a formar el nivel organológico. Le coloco dos flechitas, tienen que ser de dos a más. Por ejemplo, a nivel de la boca, ¿qué órganos encontramos? La lengua. ¿Qué tejidos encontramos en la lengua? Tejido muscular, tejido epitelial, tejido nervioso, tejido sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Es de dos a más tejidos. ¿Qué otros órganos encontramos en la boca? Los dientes, tejido óseo, tejido nervioso, tejido sanguíneo. Vamos a encontrar los labios, epitelial, muscular, adiposo, nervioso, sanguíneo. Entonces, la agrupación de dos a más tejidos va a desarrollar distintos tipos de órganos. Profe, ¿por qué me dicen que la piel también es el órgano más grande que presento? Porque la piel también involucra distintos tipos de tejidos epiteliales. Tejido epitelial plano, queratinizado, tejido epitelial cúbico, tejido epitelial plano no queratinizado, tejido epitelial estratificado plano, estratificado cúbico. Son distintos tipos, bien, de tejidos epiteliales agrupados entre sí para formar el órgano más extenso que nosotros tenemos, conocido como la piel. Bien. Ahora, cuando agrupamos a estos órganos de manera, digamos, continua uno tras otro, vamos a llegar al nivel sistémico. Y dentro del nivel sistémico vamos a encontrar por un lado a los sistemas y por otro lado a los aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? La complejidad, nada más. En un sistema, cada uno de los órganos bien cumple con una función específica, como por ejemplo en el sistema digestivo. Bien, a nivel de la boca inicia el proceso de masticación, vamos a iniciar el ensalivado, se van degradando un poco los azúcares. Bien, el esófago se encarga de la deglución, enviarle un solo sentido, el estómago se encarga de degradar proteínas, de formar el quimo que es ácido. Bien, a nivel del duodeno se forma el quilo, se degradan las grasas, se degradan lo que vienen a ser los azúcares, se degradan los ácidos nucleicos. El intestino delgado se encarga de la absorción de lo que vienen a ser los nutrientes, el intestino grueso de la absorción de líquidos, intercambio de nutrientes con las bacterias. Bien, entonces te das cuenta que cada uno de los órganos del sistema digestivo cumple con una función en especial.
En cambio, en los aparatos, la mayoría de los órganos únicamente son conductos, como por ejemplo en el aparato respiratorio. El aire ingresa por la nariz, pasa a la faringe, baja bien lo que viene a ser por la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, llega a los pulmones, finalmente en los alvéolos, recién ahí ocurre el intercambio gaseoso, bien, entonces ahí ya ocurre la actividad en sí. Entonces, la mayoría de órganos únicamente han funcionado como conductos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, otro ejemplo de aparato, el aparato reproductor. Bien, los espermatozoides se forman a nivel de lo que vienen a ser los testículos, ahí también van a madurar, y los conductos deferentes, lo que viene a ser la uretra, el pene, el conducto vaginal, las trompas de falopio, únicamente son conductos hasta que finalmente llega, se junta con el óvulo y ocurre el proceso de fecundación. Entonces te das cuenta, esa es la diferencia entre un sistema y un aparato, la complejidad que presentan en cada uno de los órganos. En los sistemas, en cada órgano cumple una función específica, en los aparatos, la mayoría de los órganos únicamente actúan como conductos. Bien, Profesor, una pero pregunta. dime, ¿Cuál es más complicado, los sistemas o los aparatos? los sistemas, cada órgano tiene una función en sí. En cambio, en los aparatos, la mayoría simplemente son conductos. Bien, Gracias. ok. Bien, pero igual, cuando juntamos nosotros sistemas y aparatos, todo ello, vamos a formar recién al individuo. Bien, ahí llegamos al nivel individual. Nosotros estamos compuestos de una gran cantidad de sistemas y también de aparatos. Bien, entonces hasta aquí es lo que nosotros vamos a observar a nivel micro, dentro del organismo. De aquí en adelante ya lo observamos a nivel macro. Por ejemplo, observamos a lo que viene a ser una población. ¿Cómo se define una población? Bajo tres características. Esto no se olvide. ¿M? Que les van a preguntar por ahí de las siguientes alternativas, ¿cuál es un ejemplo de población? Para que sea considerado una población, tiene que ser un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un mismo espacio, un mismo lugar, en un mismo tiempo. Bien, se los coloco con esa palabra mismo, mismo, para que suene de manera de trabalenguas y se lo graben. Bien, misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Por ejemplo, si me dicen las aves guaneras de la zona del Callao del año 2020, ¿es un ejemplo de población? Yo automáticamente respondo que no, porque aves guaneras no involucra a una sola especie. Ahí tienen a piqueros, guanay, albatros, bien gaviotas, pelícanos, son muchas especies. Entonces no es un ejemplo de población. Pero por ejemplo, si me dicen los perros de la zona de Huancayo del verano del 2015, perros involucra una sola especie, Canis familiaris. Bien, la zona de Huancayo ya está determinando a un espacio. Verano del 2015 ya me determina un solo tiempo. Eso sí es un ejemplo de población. Bien, entonces tienen que analizar esos tres puntos. Tiene que ser un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan el mismo espacio en un mismo tiempo. Cuando las poblaciones empiezan a interactuar entre sí, van a formar una comunidad. ¿Y cuáles son las características básicas de una comunidad? Solamente rescatamos dos puntos. Ya no va a ser un conjunto de la misma especie, son distintas poblaciones, distintas especies. Van a ser distintas especies que interactúan dentro de un mismo espacio en un determinado tiempo. Nada más. Bien, entonces es un conjunto de organismos de distintas especies que están dentro de un espacio dentro de un mismo tiempo. Por ejemplo, tú en la zona en la que vives ahora mismo presentas una comunidad. Tú como ser humano estás interactuando con perros, con gatos, con algunos insectos, con aves, con roedores. Entonces son distintas especies, pero que interactúan dentro del mismo espacio, dentro de tu zona, de tu comunidad, en un determinado tiempo. Bien. Si ustedes, por ejemplo, chicos, como población, bien, a nivel poblacional, todos ustedes se matriculan en el siguiente ciclo, ¿serían la misma población? Profe, ¿somos la misma especie? Sí. ¿Están ocupando el mismo espacio? Sí. Pero ya no estarían en el mismo tiempo. Tengan mucho cuidado. Bien, si todos ustedes, absolutamente todos, ni más ni menos, se matriculan en el siguiente ciclo, ya no son la misma población.
porque el tiempo ha variado. Lo mismo ocurre con la comunidad. Si ustedes les indican que la comunidad, bien con la cual inició el año, la comparan con la comunidad con la cual finalizó el año, y a pesar de que dicen que son los mismos organismos en el mismo espacio, ya el tiempo ha variado y se trataría de comunidades distintas. Bien. Por último, tenemos a los ecosistemas. ¿Y cuál es la diferencia? En una población, como te das cuenta, son organismos de la misma especie interactuando entre sí. Bien, hay una interacción entre ellos. En una comunidad son organismos de distintas especies que interactúan también entre sí. Bien, hasta ahí no he tocado al medio ambiente. En los ecosistemas, los organismos, aparte de interactuar entre sí, van a interactuar también con el medio ambiente y el medio ambiente responde a esas interacciones. Ahí nosotros ya hablamos de un ecosistema, ¿bien? Donde aparte de tener a los seres vivos, tenemos la parte abiótica, tenemos al suelo, al agua, que están interactuando con estos seres vivos. ¿Bien? Ahí llegamos al nivel ecosistémico. ¿Qué viene a ser la ecosfera? Es el conjunto de ecosistemas que nosotros vamos a encontrar a nivel global. Bien, todos esos puntos donde los seres vivos están interactuando entre sí y con el medio ambiente. ¿Qué viene a ser la biosfera? Que es un punto muy aparte. La ecosfera te indica dónde existen ecosistemas, dónde hay interacciones. La biosfera te indica dónde hay seres vivos, bien, que no necesariamente están interactuando. Tú puedes ver, por ejemplo, que por ahí hay un ave solitaria que está volando muy, muy alto. Bien, en ese punto no interactúa con nadie. En ese punto no hay ecosistemas, no va a haber una ecosfera. Pero como este organismo, como ser vivo, está llegando hasta ese punto muy alto, hasta ahí se determina la biosfera. La biosfera viene a ser las zonas donde existen seres vivos, estén o no estén interactuando con otros o con el medio ambiente. Bien, la ecosfera viene a ser las zonas donde hay ecosistemas, donde hay organismos que están interactuando entre sí y con el medio ambiente. Entonces, mucho cuidado con estos dos puntos. Bien, una cosa es ecosfera y otra cosa es biosfera. Bien, ok. Bien, chicos, cambiando de tema, lo que viene a ser la parte de biología también se conoce como ciencias biológicas. ¿Y por qué recibe ese término de ciencias? Porque la biología presenta un método de estudio. Todo aquello que tenga un método para estudiarlo se le conoce como una ciencia. Bien, el método de estudio de las ciencias biológicas viene a ser el llamado método científico. Cuando en la naturaleza, cuando en el ambiente ocurre algo que nos llama la atención, a ese algo se le conoce como un fenómeno. Bien, cualquier evento que nos llama la atención es un fenómeno. Bien, frente a eso, nosotros empezamos a recopilar una gran cantidad de datos de lo que está ocurriendo. Bien, iniciamos con el proceso del método científico, con la observación. Recopilamos todos esos datos, ya sea de manera escrita, de manera, digamos, gracias a las cámaras, de alguna forma, bien realizamos un registro de datos. Este registro de datos, esta observación tiene que darse de manera imparcial. Yo no puedo tomar ya una idea previa, bien, una idea preconcebida, sino que debe ser completamente imparcial a lo que está ocurriendo. También nosotros debemos carecer de prejuicios frente a lo que estamos observando. Por ahí quizás no me gustan las serpientes, me mandan a analizarlos y como a mí no me gustan, como tengo miedo, voy a empezar a notar de que las serpientes tienen, digamos, un carácter muy agresivo, que las serpientes bien siempre están amenazando a las personas, lo cual no puede ser correcto. Únicamente están defendiendo su territorio o están tratando de interactuar contigo. Pero debido a la presencia de prejuicios, bien, ya no puedo tener una observación clara. Bien, entonces la observación necesita todo eso ser registrado, ser de manera imparcial, carecer de prejuicios. Bien. Con todos esos datos que yo he recopilado gracias a la observación, voy a tratar de explicar o solucionar el fenómeno observado. A eso se le conoce como hipótesis y la palabra clave es esta. La hipótesis es una posible, bien, todavía no estamos seguros, es una posible ¿qué? Solución o explicación del fenómeno que está ocurriendo. Bien, quiero, digamos, de alguna forma tratar de explicar por qué está pasando eso. ¿En base a qué? A la observación, bien, a los datos que he recopilado. O explicar una posible solución al fenómeno. Bien, todo ello viene a ser la hipótesis.
¿Qué ocurre después que hemos planteado una hipótesis? Tenemos que poner a prueba esa solución o explicación para ver si realmente responde al fenómeno. Bien, llegamos a la fase de experimentación. Y en un experimento científico siempre vamos a encontrar la presencia de los llamados grupos. Vamos a tener a un grupo que se le conoce como el grupo control, el cual no se le modifica absolutamente nada. Bien, es un grupo que se mantiene estándar. Y tenemos al grupo experimental. Bien, el grupo donde yo voy a modificar algo. Bien, ya eso que estoy modificando se le conoce como el factor de prueba o el factor experimental. Por ejemplo, vamos con el caso del coronavirus. Bien, frente a este fenómeno, frente a la pandemia, empezaron a recopilar una gran cantidad de datos, qué está pasando, por qué está ocurriendo, bien detectaron la presencia de los virus como los causantes de ello y plantearon hipótesis para poder solucionar este problema. En ese caso, el tema de las vacunas. Bien, vamos a ver si este tipo de vacuna nos ayuda frente al coronavirus. Una vez que encontramos una vacuna posible, bien, un posible candidato para que pueda hacerle frente al coronavirus, recurrieron a la parte experimental. Ahí encontramos a ambos grupos, el grupo control, bien, aquel que no se le modifica nada y el grupo experimental, bien, que va a ser modificado por el factor de prueba. Ustedes vieron que, por ejemplo, que cuando empezaron a probar las vacunas, bien, cuando pidieron a los voluntarios, a algunos de ellos se les aplicó únicamente suero, el cual básicamente es agua, mientras que a otros se les aplicó directamente la vacuna de prueba. Aquellos que les aplicaron el suero pertenecen al grupo control. El suero no modifica nada dentro de este grupo, mientras que los otros que se les aplicó la vacuna van a pertenecer al grupo experimental. El factor de prueba, ¿qué cosa estamos poniendo a prueba? La vacuna. Bien. Y profe, ¿para qué es necesario un grupo control? ¿Por qué no a todos le aplicaron la vacuna y ya? El grupo control permite contrastar las diferencias con el grupo experimental. Por ejemplo, ¿qué pasaría si luego de aplicar bien la vacuna y el suerito, bien, tanto las personas del grupo control como las del grupo experimental, las dos mueren? Significa que la vacuna no está teniendo efectos, bien, ya que si lo tienes o no lo tienes, igual está muriendo. ¿Qué pasaría si ambos resisten, sobreviven al coronavirus? Bien, ¿quiere decir que la vacuna funciona? Por supuesto que no, porque aquellas personas que no lo tienen en el grupo control están sobreviviendo. Entonces la vacuna no está mostrando diferencia. En cambio, ¿qué pasa si el grupo control muere y el grupo experimental sobrevive? Ahí te das cuenta que gracias a la vacuna, este grupo ha adquirido mejores defensas frente al coronavirus. Bien, entonces esa es la importancia de tener un grupo control que me va a permitir comparar. Si yo a todo el grupo les aplicaba la vacuna y luego todos sobreviven, no sabría si es gracias a la vacuna o de manera natural iban a sobrevivir. Si todos mueren, no sabría si es gracias a la vacuna o ya estaban predispuestos a morir por uno u otra razón. Bien, entonces muy importante que en la experimentación tengamos a ambos grupos, el control y el experimental. Bien, y el experimental es el único que se le modifica gracias al factor de prueba. En base a los resultados obtenidos por experimentación, nosotros llegamos a las conclusiones. En este caso, pues, aplicar una dosis de esta vacuna permite resistir a la infección por coronavirus. Y estas conclusiones me permiten formular una teoría. Bien. Bien. La teoría se establece para explicar o solucionar, le agregan esto, bien, un fenómeno observado. Las teorías no son para siempre. Algunas teorías van modificándose poco a poco, otras van siendo cambiadas completamente. ¿Cuándo así? Cuando la teoría ya no puede explicar o solucionar el fenómeno observado. Por ejemplo, mi teoría me indica que aplicar una dosis de la vacuna previene la infección con coronavirus, las personas sobreviven. Pero ¿qué pasa si empiezo a observar que aquellas personas que han sido vacunadas se están enfermando, están muriendo? Entonces la teoría ya no está respondiendo al fenómeno. Bien, frente a ello, todo el método científico vuelve a ser replanteado. Tengo un nuevo fenómeno. Las personas, a pesar de recibir su dosis bien contra el coronavirus, están muriendo. Otra vez recopilo gran cantidad de datos, veamos si estas personas tienen algo en común, si son personas con presencia de diabetes, sobrepeso, alguna enfermedad cardíaca. Bien, con ello planteamos nuevas hipótesis. ¿Qué tal si en lugar de aplicar una vacuna, ahora aplicamos dos? Una posible solución, aplicar una dosis de refuerzo ayudaría
ayudaría a mejorar al sistema inmune. Pasamos nuevamente a la parte experimental. Bien, tenemos nuestros ambos grupos, obtenemos resultados favorables, conclusiones favorables. Bien, aplicar una segunda dosis de refuerzo permite que la persona resista mucho mejor al coronavirus. Entonces, la antigua teoría que mencionaba que con una sola dosis era suficiente, acaba de ser reemplazada por una nueva teoría que indica la necesidad de una dosis de refuerzo. Bien, las teorías no son para siempre. En el momento en que ya no logran explicar o solucionar el fenómeno observado, van a ser reemplazadas por nuevas teorías. ¿Y todo eso gracias a quién? Al método científico. Muy distinto es una ley. Las leyes no cumplen con todo el método científico. Las leyes, bien, también ocurre gracias a un fenómeno, se observa algo en la naturaleza, empiezan a recopilar datos y por ahí algún científico se arriesga en plantear una hipótesis, una posible solución o explicación. Pero no llegas a la parte experimental, no puedes, no es viable, como por ejemplo la famosa ley de Allen. La ley de Allen indica que los organismos que nacen en ambientes fríos presentan las orejitas bastante cortas, mientras que los organismos que nacen en ambientes cálidos presentan las orejas largas. Bien, esto está basado en un fenómeno que ha sido recopilado, bien, una gran cantidad de datos mediante observación han captado, digamos, esta peculiaridad. Bien, y por ahí uno que otro lanzó ciertas hipótesis, que tienen orejas chiquitas para adaptarse mejor al frío, no perder calor, que tienen orejas grandes para rápidamente poder, digamos, aclimatarse a la temperatura, poder refrescarse. Profe, ¿cómo podemos poner a prueba esa hipótesis? Pues cambiando los organismos del lado frío hacia el lado cálido y viceversa, y esperando que por procesos evolutivos el tamaño de las orejas cambien. Pero ¿qué les he dicho de la evolución? Involucra de miles a millones de años. Por eso que no es viable. Bien, una ley no te explica el por qué, no te soluciona, simplemente te describe lo que está pasando. ¿Todo bien? Cuidado con el micro. Bien. Entonces, la ley simplemente te dice, está pasando esto, mas no sé por qué. Bien, la teoría sí te va a explicar todo el proceso de lo que está ocurriendo y en el mejor de los casos te lo soluciona. Bien, entonces eso viene a ser lo que es el método científico, las teorías y las leyes. Bien, Profesor, dime. la teoría es mejor que la ley en resumen. Es No más es que sea viable. mejor, sino que las leyes surgen en un punto en que ya no se puede realmente poner a prueba. Como te digo, llegas a la parte de hipótesis y no puedes llegar a experimentación porque no es viable, pero aún así es conocimiento que sirve. Tenemos una gran cantidad de leyes que van a explicar fenómenos naturales, ¿bien? Pero debido a la complejidad del desarrollo experimental no pueden ser llevados a prueba. La teoría, digamos que es mucho más firme, es mucho más robusto porque Mm, logra mediante experimentos poder procesar la información y obtener unas conclusiones, bueno, favorables. ¿Bien? Profesor, Dime. es como decir, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Trata de explicar algo hasta un punto, ya que no se puede comprobar físicamente o por pruebas científicas, ¿no? Tipo, Mm, está ahí, lo puedes plantear matemáticamente, más no físicamente. Y la mucho ley, cuidado con los cambios en cuanto a las ciencias. Acá estamos hablando de biología, porque en no, temas físicos también a- cambia. a lo que me refería era, tipo, eso es una teoría. Lo puedes explicar de una manera escrita o hablada, pero no lo puedes explicar, tipo, no lo puedes poner a prueba. Y entonces la ley se basa en explicar por qué pasa esto o cómo. No Como lo te digo, entendí muy bien. estás cambiando de rama y estás cambiando de conceptos. En física tiene, digamos, otro tipo, porque, por ejemplo, en física tú me hablas de la ley de la gravedad y tiene su fórmula, lo puedes explicar, pero se llama ley porque aplica para todo cuerpo. Y me hablas de la teoría de cuerdas, que es al contrario, lo puedes describir, mas no tienes todavía la capacidad de explicarlo concretamente. Bien, es muy distinto, por eso eviten cambiar de una rama a otra. Si cambiamos a la parte política es peor en cuanto a las leyes, todo eso, ¿bien? Entonces, esta parte aplica para los fenómenos biológicos, para los seres vivos, ¿bien? Una teoría respecto a los seres vivos que se basa en un método científico en ellos. Estamos experimentando con seres vivos, un
grupo control, un grupo experimental. Bien, en otras ramas como la física o la química no vas a encontrar estos grupos, no tiene sentido. Ellos directamente experimentan con las moléculas, experimentan con los procesos físicos y cada vez que lo repliquen tiene que dar lo mismo. En los seres vivos no puede haber pequeñas variaciones. Bien, entonces, mucho cuidado con cambiar estos conceptos a otras ramas. Bien, aquí básicamente les menciono la ley de Allen porque es una ley biológica. Bien, si les hablo de la ley de la gravedad, otro tipo de leyes, son leyes físicas, es un concepto distinto. Bien, entonces, una teoría en biología, bien, te explica o te soluciona un fenómeno observado. Aquí está pasando esto y te explica el por qué está pasando esto. Bien, una ley solamente te describe. Bien, en el caso de los conejos, por ejemplo, bueno, por la ley de Allen, bien, los organismos en ambientes fríos tienen orejas cortas, los organismos en ambientes cálidos tienen orejas largas, más no te dice el por qué. Simplemente se da esto y punto. Bien, esa es la diferencia entre una teoría y una ley. ¿Ok? Bien, mucho cuidado, chicos, al momento de tratar de cambiar de una rama a otra. Bien, cambiamos de tema y vamos ahora con la parte química. Bien, la parte química de la vida. Para ello, empezamos con la composición química de la materia viva. Bien, como te mencioné, los seres vivos estamos formados por una gran cantidad de átomos. Cuidado con la cámara, chicos. Bien, creo que por ahí han activado la cámara. Atentos. Bien, estamos formados por una gran cantidad de átomos que no involucran a todos los de la tabla periódica, bien, aproximadamente 55 nomás. A estos átomos se les conoce directamente como los bioelementos o elementos biogénicos. Y nosotros, bien, vamos a agruparlos de acuerdo a la abundancia, no por la importancia. Mucho cuidado, todos son importantes. Así se encuentren en cantidades muy pequeñas, en esas cantidades son necesarias para que el organismo se desarrolle adecuadamente. Bien. Entonces, de acuerdo a la abundancia tenemos tres categorías. Tenemos a los bioelementos primarios o principales, el famoso chon, que vienen a ser los más abundantes en los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En el caso de los seres humanos, bien, en el caso de los seres humanos, los bioelementos primarios involucran el 99.7% aproximadamente. Bien. Luego encontramos a los bioelementos secundarios. Ahí tenemos al calcio, que nunca debe faltar en sangre, por si acaso, los huesos son reserva. Bien. Elemento P, que viene a ser potasio, fósforo. Rapidito. Potasio o fósforo. Elemento P. Fósforo. Fósforo, fosfatum, correcto. Elemento K, ahora sí, el potasio. Tenemos al azufre, el sodio, ¿bien? Potasio básicamente lo encontramos en los enlaces fosfodiéster, en los enlaces que forman la molécula del ATP, ¿bien? Perdón, el fosfatum. El sodio, potasio, el azufre y el cloro lo vamos a encontrar bajo la forma iónica, bien que permite el intercambio de moléculas. Magnesio, muy importante en las plantas para la clorofila. Hierro, muy importante en los mamíferos, sobre todo para los temas sanguíneos. Bien, estos bioelementos secundarios directamente en el ser humano están componiendo un aproximado del 0, aquí es al revés, es 99,3, perdón, y aquí es un 0,7% aproximadamente. Profe, ahí tenemos un 100%, casi, ¿bien? Porque los oligoelementos están en cantidades menores al 0,1%, pero son igual de importantes, ¿bien? A estos oligoelementos también se les conoce como los elementos traza, ¿bien? Ya que se encuentran en cantidades ínfimas, en cantidades pequeñas. Tenemos el manganeso, el yodo, muy importante que proviene de la sal, el cobre, el cobalto, el zinc, el flúor para los dientes, molibdeno, selenio y cromo. Bien, chicos, muy importante, tómenle un pantallazo a esto que ustedes tengan que diferenciar cuáles son secundarios y cuáles son oligoelementos. Con los primarios creo que no va a haber problemas. Bien, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En las preguntas ustedes le van a indicar cuál de ellos no pertenece como elemento secundario o cuál no pertenece como oligoelemento. Y tienen que saber diferenciarlos. Bien. Ahora, cuando estos elementos empiezan a interactuar entre sí, se forman las llamadas moléculas, pero como estos son los bioelementos, van a formar las biomoléculas. Y en el caso de las biomoléculas, nosotros vamos a encontrar dos grupos, ¿bien? Las biomoléculas inorgánicas, llamadas así
porque no presentan enlace carbono-carbono y también porque lo encontramos de manera libre en la naturaleza, ¿bien? Y tenemos a las biomoléculas orgánicas que presentan enlace carbono-carbono y porque únicamente los vamos a encontrar en los seres vivos, ¿bien? Entonces tenemos dos grupos, inorgánicos y orgánicos. A estos también se les conoce como los principios inmediatos. Para que se les facilite el tema, son 4, ¿bien? 4 principios inmediatos inorgánicos, 4 principios inmediatos orgánicos. Empezamos con los inorgánicos, el agua. Como bien saben, el agua es una molécula polar. ¿Por qué? Porque presenta polos. El oxígeno presenta polos negativos, carga negativa, mientras que los hidrógenos presentan carga positiva. Gracias a esta diferencia de cargas, el agua actúa como solvente universal. Por ejemplo, cuando vas a disolver la sal presente en el cloruro de sodio, vas a disolverlo en agua, bien, el cloro, que es una molécula negativa, se pega. Bien, pero aunque es un átomo negativo, el ion cloro se pega con la parte positiva, mientras que el sodio, bien, el ion sodio que presenta carga positiva se adhiere a lo que viene a ser el lado negativo. Bien, entonces, gracias a la característica polar, el agua actúa como solvente universal. Gracias a eso también, por ejemplo, cuando las plantas absorben agua, junto con ella están absorbiendo los iones o también llamadas sales minerales. Bien. Las moléculas de agua también, gracias a esta diferencia de cargas, van a formar enlaces entre sí. La parte positiva del hidrógeno interactúa con el negativo, bien, de otra molécula de agua, del oxígeno. Y ahí van formando estos pequeños enlaces, también conocidos como los puentes hidrógeno. Gracias a eso, el agua bien tiene función mecánica amortiguadora, ya que va a adquirir una forma líquida, bien, y nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el líquido sinovial. Gracias a esto y a la característica polar, el agua funciona como medio de transporte. Bien, como las moléculas están unidas por los puentes o enlaces hidrógeno, cuando yo jalo una molécula, esta a su vez va a jalar la que se encuentra debajo, esta a su vez jala la que se encuentra debajo y así va generando todo un fluido y junto con ellos quedan atrapados los iones. Bien. Gracias a estas uniones, el agua también presenta alto calor específico. Necesita mucha temperatura, bien, mucha energía, perdón, para cambiar un grado de temperatura, para poder, digamos, de alguna manera, tratar de separar estos enlaces. Intentar cambiar el agua de estado líquido a estado gaseoso requiere una gran cantidad de energía. Gracias también a estos enlaces, el agua presenta alta tensión superficial. ¿A qué se refiere? Cuando un organismo, bien, o algún objeto se posa sobre una capa de agua, como las moléculas están interactuando entre sí por los enlaces hidrógenos, no se separan fácilmente, a menos que el objeto sea muy pesado, por supuesto. Y también el agua ayuda a mantener húmedas las membranas, sobre todo para el intercambio gaseoso, ¿bien? Tanto en los organismos con respiración cutánea, los organismos con respiración braquial y también nosotros que respiramos con los alveolos, con los pulmones, las membranas de los alveolos tienen que estar húmedas para que los gases puedan disolverse y de esa manera intercambiar fácilmente. Bien, entonces el agua participa en todo ello. ¿Gracias a qué? A su característica polar. Forman los enlaces hidrógeno y con eso explicas todos los procesos. Luego también encontramos como segundo principio inmediato inorgánico a las sales minerales, también conocidas como los iones. Bien, es lo mismo, sales minerales o los iones. Participan en la contracción muscular, ¿bien? Participan en la transmisión de impulso nervioso. En la contracción muscular tenemos a los iones magnesio, a los iones calcio, anótenlo por ahí. Transmisión de impulso nervioso tenemos a la bomba de sodio-potasio, tenemos a los canales de calcio. Mantenimiento del equilibrio osmótico de los niveles de agua. Ustedes cuando han ido al cine han empezado a comer demasiada canchita, la boca se les pone salada, van a ver cómo los labios se resecan porque por la diferencia de iones empiezan a perder agua, ¿bien? Para mantener su equilibrio osmótico. Forma parte de las estructuras directamente. El calcio en los huesos, por ejemplo. Ahí también tenemos reservas de magnesio. ¿Bien? Luego también encontramos al oxígeno, un gas muy importante sobre todo para nosotros porque lo respiramos, somos organismos aeróbicos, ya que el oxígeno a nivel de los mitocondrias es el aceptor final de iones hidrógeno en la respiración celular. Recibe los iones hidrógeno y forma agua como molécula de desecho. Ahí también encontramos a otro gas, el anhídrido carbónico o también conocido como dióxido de carbono, el CO2.
también es un gas respiratorio que lo respiran las plantas, ¿bien? ¿Para qué? Para el proceso de fotosíntesis. Lo van a capturar y viene a ser su fuente de carbono para formar moléculas como azúcares, proteínas, bien, ácidos grasos, entre otros. Es responsable del efecto invernadero. Gracias al CO2 presente en la atmósfera, nosotros mantenemos cierta temperatura terrestre. Si el CO2 desaparece de la atmósfera, la Tierra se congela completamente. Bien, ustedes están viendo que ahora, debido al aumento, sobre todo del CO2, las temperaturas también están yendo muy elevadas, el famoso cambio climático, bien con el efecto invernadero. Entonces, estos cuatro vienen a ser los principios inmediatos inorgánicos, bien, moléculas que van a formar parte de los seres vivos, pero que también encontramos en el ambiente de manera natural. Luego tenemos a los principios inmediatos orgánicos, aquellos que únicamente encontramos en los seres vivos, no va a estar presente en la naturaleza así por así. Iniciamos con los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Fórmula general, CH2O bien multiplicado por N. Los carbohidratos van a formarse por la unión de una gran cantidad de carbonos entre sí. Pueden ser carbonos de 3, pueden ser carbonos de 4, bien 4 carbonos. Los más famosos son los de 5 y los de 6, pero también podemos encontrar de 7, bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo así. Entonces, estos también son considerados carbohidratos. Ahí vamos a encontrar grupos de 3, se les conoce como las triosas. Grupos de 4, las tetraosas. Los más famosos de 5 y de 6, las pentosas, bien, las hexosas. Y de 7 tenemos a las heptosas, bien. Todos ellos son carbohidratos. La característica básica de los carbohidratos cuando se encuentran así en una sola molécula se les llama los monosacáridos, bien, los azúcares bastante simples. Son azúcares solubles en agua, se pueden disolver en el agua fácilmente y presentan un sabor dulce. Ahí encontramos, por ejemplo, por el grupo de las hexosas de 6 carbonos, a la fructosa, bien, a la galactosa, a la glucosa. Por el grupo de las pentosas de 5 carbonos, tenemos a la ribosa, bien presente en el ARN, la desoxirribosa con doble R, bien, presente en el ADN directamente, ARN, ADN, tenemos a la ribulosa, que lo van a ver en los procesos fotosintéticos, bien. Ahí está presente. Entonces, estos son los monosacáridos, un solo carbohidrato, una sola molécula. Bien, recuerden chicos, puede ser triosa, tetraosa, pentosa, hexosa o heptosa. Cualquiera de ellas es monosacárido. Cuando estos monosacáridos empiezan a interactuar entre sí para formar, digamos, moléculas más complejas, vamos a pasar al grupo de los oligosacáridos. Bien, colocamos por aquí oligosacáridos. Los oligosacáridos van a estar formados entre 2 a 10 bien monosacáridos. El grupo de 2 son los más famosos, los que más van a preguntar. A ese grupo de 2 se les conoce como los di de 2 sacáridos, los 2 azúcares. Al momento que estos monosacáridos interactúan, van a formar un enlace muy especial, el llamado enlace glucosídico. Y cada vez que se forma un enlace entre estas biomoléculas orgánicas, se libera una molécula de agua. Bien, chicos, anoten esto en un cuadrito aparte o por ahí en su tablita si es que lo tienen. Los biomoléculas orgánicas, los principios inmediatos orgánicos, forman cada uno de ellos un enlace especial. Un enlace especial. En el caso de los carbohidratos, forman el enlace glucosídico y cada vez que se forma uno de estos enlaces, se libera agua. Bien. En el caso de los disacáridos, por ejemplo, tenemos a la sacarosa, que es la unión de la glucosa más la fructosa. ¿Dónde lo encontramos? En el azúcar de la caña, el azúcar que ustedes utilizan, por ejemplo, para endulzar sus bebidas. Tenemos a la lactosa presente en la leche, bien que es la unión de una glucosa más una galactosa. Tenemos a la maltosa presente, por ejemplo, en la malta, en las cervezas, que viene a ser la unión de 2 glucosas. Bien, entonces los disacáridos son uniones de 2 azúcares, principalmente una glucosa con cualquiera de otras, más fructosa, más galactosa, más otra glucosa, formando los enlaces glucosídicos y liberando agua en el proceso.
Pero ¿qué pasa cuando los azúcares ya no están bajo la forma de disacáridos o trisacáridos, sino que tienen más de 10 azúcares? Ahí llegamos al grupo de los polisacáridos, bien, que tienen de 10, bien, de 10 a más, bien, monosacáridos. Gracias a esa complejidad, esa cantidad de azúcares, los polisacáridos ya no son solubles en agua, no se disuelven al contacto con el agua, no presentan sabor dulce. Estos polisacáridos pueden ser de tipo de función energética, como el caso del almidón, presente en los vegetales. Cuando ustedes comen la papa, el arroz, ahí van a encontrar una gran cantidad de azúcares en cadena, o también bajo la forma de glucógeno, bien que son las azúcares de reserva que nosotros tenemos en los animales. Bien, o pueden presentar función estructural bajo la forma de celulosa. Ven, aquí están los azúcares en otra posición y ahora se le conoce como celulosa. Bajo la forma de quitina, bien, en los animales, formando el exoesqueleto de los insectos, de los escarabajos, bien, de los crustáceos, y también bajo la forma de mureína, profe, mureína. La mureína también se le conoce como el peptidoglucano o peptidoglicano. Es lo mismo, bien, peptidoglucano, el que está presente en las bacterias, formando la pared bacteriana. Bien, entonces los polisacáridos pueden tener función estructural o pueden presentar función de reservas energéticas. Bien, son cadenas largas de azúcares, no son solubles en agua y no presentan sabor dulce. Bien, cosas muy contrarias a la forma de monosacáridos. Bien, entonces esto viene a ser el grupo de los carbohidratos. La segunda biomolécula orgánica pertenece al grupo de los lípidos, también conocidos como las grasas. Estos lípidos están formados en la manera más simple por un alcohol lineal, que lo vemos por aquí, y un ácido graso, que está por acá. Bien, al momento que se juntan ellos dos, fíjate que liberan agua porque van a formar un enlace muy especial, conocido como el enlace de tipo éster. ¿Ven? Ellos forman un enlace de tipo éster. Estos lípidos simples nosotros vamos a encontrar que de acuerdo al tipo de ácido graso, bien, si este ácido graso ya no tiene espacio para recibir a ninguna otra molécula, es un ácido graso de tipo saturado. Vemos que todos los carbonos están completamente ocupados. Pero si por ahí presenta todavía enlaces carbonos-carbonos libres, porque estos se pueden separar para unirse a otras moléculas, hablamos de un ácido graso insaturado. Bien, los lípidos simples son los más abundantes en la naturaleza y los vamos a encontrar bajo la forma de triglicéridos, bajo la forma de sebos, bien la parte animal, y bajo la forma de ceras, por ejemplo, recubriendo las hojas, recubriendo los frutos. Por eso es que cuando ustedes lavan una manzana van a notar que las gotitas de agua quedan pegadas y las sacuden y simplemente se desprenden. Profe, ¿por qué? Porque los lípidos no presentan carga alguna, no tienen ningún tipo de carga, no van a interactuar por lo tanto con las moléculas de agua. Bien, ustedes han visto que los iones, gracias a las cargas, pueden unirse a las moléculas de agua como si fuese un imán. Pero si tú le traes un lípido que no tiene carga alguna, es como si a un imán tú le pegas, bien, un pedazo de madera, básicamente no interactúan, pues, y no pasa nada. Por eso es que los lípidos, básicamente las grasas y el agua, al momento que tú los juntas, bien, no homogeneizan, simplemente se separan. Ahora, este lípido simple, que no presenta carga alguna, que es un carácter hidrofóbico, bien, no reacciona con el agua, si tú le unes un grupo extra, como por ejemplo aquí, un grupo fosfato, bien, no, este es un grupo amino, bien, le unes un grupo amino, le unes un grupo fosfato, un grupo glucosídico, el lípido simple automáticamente se convierte en un lípido complejo. Date cuenta que mantiene la estructura del lípido simple que está aquí, el alcohol lineal y las cadenitas de ácidos grasos. Esta es la parte hidrofóbica. Pero al momento que le agregaste un grupo amino, un grupo fosfato o un grupo glucosídico, bien, ya le colocaste una parte hidrofílica, una parte que sí genera cargas y va a interactuar con el agua, bien. Todos ellos en conjunto se le conoce como los lípidos complejos. Aquí tenemos, bien, los más conocidos vienen a ser los fosfolípidos por la unión de un grupo fosfato, bien. Tenemos a los esfingolípidos por la unión, bien, de un grupo amino. Y también vamos a encontrar a los glucolípidos por la unión de un grupo glucosídico, por la unión de un azúcar. Bien.
No es nada de otro mundo, chicos. Recuerden, es la unión de un lípido simple más un grupo extra. Aquí está el lípido simple. Bien, alcohol lineal, ácidos grasos. Y notamos que uno es saturado y el otro es insaturado. Y por aquí el grupo extra, un grupo amino, un grupo fosfato o un grupo glucosídico. Bien. Los esteroides sí cambian completamente la estructura de los lípidos. Los esteroides van a ser carbonos de manera cerrada, formando, digamos, los llamados ciclohexanos, ciclopentanos, ¿bien? Con lo que ya no tienen las mismas características frente a los lípidos simples o los lípidos complejos. Dentro del grupo de los esteroides, nosotros vamos a encontrar al colesterol, vamos a encontrar a la vitamina D y también a las hormonas sexuales, estradiol, progesterona, testosterona. Bien, entonces por ahí lo anotamos rápidamente. Espera, un poquito acá. Encontramos al colesterol, a la vitamina D, bien, y a las hormonas sexuales. Hormonas sexuales tales como el estradiol, en la parte femenina, al igual que los estrógenos, bueno, eso es estradiol, la progesterona, y en la parte masculina, la testosterona. Bien, entonces, estos tres pertenecen al grupo de los lípidos. Lípidos simples, lípidos complejos y los esteroides. Ahí. De los lípidos pasamos ahora al grupo de las proteínas, una de las moléculas más versátiles que existen. Las proteínas están formadas por cadenas largas de aminoácidos, llamadas así porque presentan un grupo amino, un NH2, bien, este es el grupo amino, y un grupo carboxilo, un grupo ácido. Señores, esto les ayuda en química orgánica. Cada vez que ustedes encuentren el término CO o H, ¿bien? Automáticamente ácido. Este es el grupo carboxilo. Si no me creen, por ejemplo aquí, fíjate, ácido graso, CO o H, ¿bien? Por eso se llama ácido, el grupo carboxilo, ¿bien? Entonces, los aminoácidos presentan su grupo amino y su grupo carboxilo. Cuando los aminoácidos interactúan con otros aminoácidos, bien, van a formar un enlace muy peculiar conocido como el enlace peptídico. Y recuerda, cada vez que se forma un enlace, ¿qué cosa se libera? Moléculas de agua. Entonces, en los azúcares tenemos el enlace glucosídico, en los lípidos forman el enlace de tipo éster, en las proteínas van a formar los enlaces peptídicos, liberando agua en el proceso. Les mencioné que las proteínas son las moléculas más versátiles. ¿A qué se refiere? Que dentro de los organismos cumplen una gran cantidad de funciones. Las proteínas pueden actuar como hormonas, pueden formar estructuras. Tenemos proteínas de transporte, como el caso de la hemoglobina. Tenemos proteínas de reserva, como la albúmina, la caseína. Bien, la albúmina del huevo, la caseína de la leche. Proteínas de defensa conocidas como anticuerpos, proteínas motoras como las dineínas, las actinas, miocinas, las proteínas llamadas enzimas, aquellas que van a ayudar a romper moléculas, bien, cogen una molécula compleja y la separan en moléculas más simples. Y también el caso de las toxinas y venenos es por acción proteica. Bien, entonces las proteínas tienen una gran cantidad de funciones dentro de los seres vivos, pero para ello las proteínas necesitan cambiar la forma que presentan. ¿A qué me refiero? Cuando las proteínas se van, perdón, cuando los aminoácidos se van uniendo entre sí para formar unas proteínas, van a formar unas largas cadenas de aminoácidos. A estas largas cadenas se les conoce como una estructura primaria. Bien, todavía no tiene una forma alguna, por lo que no puede cumplir con una función específica. Bien, simplemente es como una cadena de cuencas, como un rosario. Pero cuando estas cadenas empiezan a adquirir la forma, puede ser la forma de hojas plisadas, vean en la forma de zigzag, o la forma de hélices alfa, bien en forma circular. A ello ya se le conoce como una estructura secundaria. Bien, presentan una de dos, nada más. O son hojas plisadas o son hélices alfa. Cuando ya se mezclan estas formas en una misma cadena, vemos por aquí la forma de hojas plisadas, vemos por aquí la forma de lo que viene a ser las hélices alfa, bien están variando ya la forma entre una y otra. Esto viene a ser una estructura terciaria y cuando se unen más de dos cadenas, bien,
A esto se le conoce como estructura cuaternaria. Gracias a estos plegamientos que tienen las proteínas, recién adquieren la capacidad de realizar ciertas funciones. Quiere decir que si una proteína no se pliega correctamente, no va a realizar la función correctamente y puede generar daño al organismo. ¿Cómo es que las proteínas pueden generar estos pliegues? Por los distintos enlaces que van a desarrollar. Tenemos enlaces de tipo iónicos, bien, las interacciones hidrofóbicas, los más fuertes, los puentes disulfuro, y también, bueno, los más débiles, los puentes hidrógeno. Bien, todo eso permite que las cadenas de aminoácidos vayan adquiriendo cierta forma. Bien, gracias a esa forma tenemos una proteína completamente normal. ¿A esta proteína le podemos alterar la forma? Sí. A ese proceso se le conoce como la desnaturalización. Bien, tenemos una proteína completamente alterada, cambiada su forma, es una proteína desnaturalizada y ya perdió sus propiedades, adquiere nuevas propiedades. ¿Cómo le cambiamos la forma? Cambios en el pH, cambios en la temperatura, solubilidad, entre otros. Como por ejemplo lo que ocurre con la albúmina, con el huevo. Cuando tú rompes un huevo, vas a notar que la albúmina, la parte de la clara, tiene una forma bastante acuosa, bastante translúcida, pero cuando le aplicas temperatura, cuando vas a freír tu huevo o lo vas a hervir, notas que la albúmina empieza a volverse mucho más blanco, empieza a adquirir una característica más sólida, ya no es tan líquido. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa proteína de la albúmina acaba de ser desnaturalizada. Profe, ¿puede regresar nuevamente a su forma normal? Sí, mediante un proceso de renaturalización, pero para ello tiene que aplicarse otro tipo de procesos. No es el proceso en inversa, no es que yo enfrío el huevo y nuevamente regresa a la forma normal. Ustedes han visto que no ocurre eso, sino que tiene que aplicarse otros métodos. Bien, entonces las proteínas cuando tienen su forma normal tienen toda la acción, tienen sus propiedades, pero una vez que le cambiamos la forma, le alteramos la forma, pierden esas propiedades y adquieren unas nuevas. Bien. A ese cambio de forma se le conoce directamente como desnaturalización. Bien, tenemos una proteína desnaturalizada. Bien, por último, como le dije, son 4. Pasamos por los azúcares, los lípidos, las proteínas. Por último, tenemos a los ácidos nucleicos, el ARN, el ADN. Los ácidos nucleicos están formados por cadenas de nucleótidos. Bien, y estos nucleótidos están formados por 3 estructuras. Número 1, bien, una pentosa, un azúcar. Esta pentosa puede ser de tipo ribosa o de tipo desoxirribosa, desoxi, sin la presencia de oxígeno. Vean que aquí le falta y aquí no. Bien. Aparte de la pentosa, presenta un grupo fosfato. Este grupo fosfato va a permitir formar los enlaces de tipo fosfodiéster que unen a los nucleótidos uno tras otro. Bien, que lo vamos a ver por aquí. Y también presenta una base nitrogenada. Bien, entonces los nucleótidos están formados por 3 cosas: una pentosa, bien, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser del tipo de las purinas, bien, adenina o guanina, o del tipo de las pirimidinas, citosina, timina o uracilo. Bien, las purinas y las pirimidinas interactúan entre sí cuando tenemos 2 cadenas, bien, que van a interactuar, como por ejemplo acá. Vamos a notar que entre 2 cadenas las adeninas interactúan con las timinas, formando 2 puentes o enlaces hidrógeno, mientras que las citosinas interactúan con las guaninas, formando 3 puentes o enlaces hidrógeno. Profe, ¿y el uracilo está presente en el ARN, y el ARN, como lo vamos a ver después, es una sola cadena, por lo cual no interactúa con otra base nitrogenada. Bien, en cambio en el ADN, como son 2 cadenas, son 2 hebras, entre ellas hay interacción. Bien, entre una hebra y otra hebra, puentes hidrógeno, pero en la misma hebra vamos a encontrar enlaces fosfodiéster gracias al grupo fosfato. Bien, entonces este nucleótido va a unirse con el nucleótido de arriba mediante su enlace fosfodiéster. Y algo que quiero que noten es que vean dónde está unido el grupo fosfato. Fíjate bien en el azúcar, aquí está el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. El grupo fosfato está unido al carbono 5, bien, por aquí, carbono 5. Y hacia arriba, ¿con qué carbono está interactuando?
con el carbono 3. Por eso que los enlaces fosfodiéster o directamente la cadena van de un carbono 5 a un carbono 3. ¿Bien? Entonces, si a ti te preguntan cuál es el sentido de la vida, tú automáticamente respondes del carbono 5' al carbono 3'. Bien, ya saben el por qué. Porque son esos carbonos con los que interactúa el grupo fosfato entre el carbono 5 y el carbono 3. Bien. Ahora fíjate que la otra cadena está al revés. Quiere decir, si por aquí, en este extremo, hay un carbono 3 y aquí arriba hay un carbono 5, el contrario es al revés. Por aquí hay un carbono 3 y por aquí hay un carbono 5. Por eso que las cadenas también son antiparalelas y complementarias. Bien, si un lado tiene adenina, el otro lado tiene timina. Si un lado tiene guanina, el otro lado tiene citosina. Si un lado por aquí tiene al carbono 5', el otro lado tiene al carbono 3'. Y si por aquí está el 5, por aquí debe estar el 3. Quiere decir que el otro lado tiene al 5'. Bien, esto es característica básica del ADN. Bien, es una cadena son dos cadenas, perdón, complementarias entre sí. No se olvide. Bien, ahora, analizando más de cerca las diferencias entre ADN y ARN, lo primero que salta a la vista, la cantidad de cadenas. El ADN son dos cadenas interactuando entre sí. El ARN es una sola cadena. Bien. En ADN y ARN, en ambas tenemos citosina, tenemos guanina, tenemos adenina. Y aquí la diferencia. En el ADN hay timina, en el ARN no. En lugar de timina vamos a encontrar uracilo. Bien, ambas cadenas tienen enlaces fosfodiéster, las dos, pero solamente el ADN presenta puentes de hidrógeno, bien, que permite unir las bases nitrogenadas. Ahora, hay una pequeña excepción respecto al ARN. Existe un ARN llamado ARN de transferencia. Lo van a ver cuando hagan traducción. Bien, el ARN de transferencia tiene una forma, bien, básicamente de un trébol, algo así. Bien, y es una sola cadena de ARN. Pero para adquirir esta forma, en estos puntos hay interacciones. El ARN de transferencia es el único que puede formar puentes hidrógeno. No se olviden, ¿bien? Entonces, es una sola cadena de ARN que interactúa consigo misma. El ADN no. Son dos cadenas que interactúan entre sí, ¿bien? En el ARN de transferencia, porque existen tres, el ribosómico, ¿bien? El ARN mensajero, el de transferencia es el único que va a formar puentes hidrógeno, nada más, por si te lo colocan en verdadero y falso o en alguna pregunta. Bien. Ok, chicos, hasta aquí es la parte bien, de lo que vienen a ser las biomoléculas orgánicas. Antes de pasar al tema de virus, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta? El ARN es el único que no escuché esa parte, perdón. A ver, entonces lo coloco por aquí. En el ARN existen tres formas. Bien, tenemos el ARN de tipo mensajero, tenemos el ARN de tipo ribosómico y tenemos el ARN de transferencia. Bien, a ellos tres los van a conocer la siguiente clase cuando vean lo que es transcripción, bien, y traducción. Entonces, los tres son ARNs. El ARN de transferencia que va a tener una forma así, en forma de trébol, es el único que puede formar puentes de hidrógeno. Bien, el ARN de manera general, como es una sola cadena, no forma puentes de hidrógeno, pero este en peculiar sí, porque interactúa consigo mismo para formar estos loops. Bien, entonces en estos puntos ahí se forman puentes de hidrógenos entre adeninas y uracilos, porque no tiene timinas, entre citosinas y guaninas. Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profesor, Adelante. ¿cuáles son las tres características del nucleótido? No lo Las escucho. tres partes. Ajá, Las del tres partes nucleótido. básicas del nucleótido es, número uno, una pentosa, es un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Un grupo fosfato, el que forma los enlaces fosfodiéster, lo escribo por aquí, ¿bien? Enlace fosfodiéster, ¿bien? Y una base nitrogenada.
Esos son los 3 grupos que vamos a encontrar a nivel de los nucleótidos. ¿Bien? Perdón, las 3 partes. Pentosa, su grupo fosfato y la base nitrogenada. Eso en conjunto se conoce como nucleótido. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces pasamos ahora a la parte de los virus. Si a ti te preguntan a qué nivel de organización pertenecen los virus, ¿qué respondes? ¿A qué nivel de organización de los que hemos visto pertenecen los virus? ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Si me preguntan por el nivel, nivel subcelular. Si me preguntan por el subnivel, bien, es un complejo supramolecular. Bien, entonces, mucho cuidado con ese tipo de respuestas. Los virus no vienen a ser entidades biológicas de por sí, no están vivos, ya que carecen de características de los seres vivos tales como metabolismo, no tienen reproducción, no tienen homeostasis, entre otras. Bien, pero aún así son punto de estudio dentro de la biología por la cantidad de interacciones que generan con los seres vivos. Entre ellos, bien, básicamente los virus pueden atacar, pueden destruir células, bien, los virus también pueden ser empleados como medios de transporte gracias a la biotecnología. Cuando nosotros observamos a un virus de manera interna, vamos a notar que presenta una forma muy sencilla y bastante compacta. ¿Bien? Los virus directamente van a tener en el centro de todo el cuerpo un ácido nucleico, el cual puede ser de tipo ADN o ARN, nunca ambas. Bien, en el caso de nosotros, nuestras células únicamente son ADN. Los virus sí pueden ser o ADN o ARN. Este ácido nucleico va a estar protegido por una envoltura proteica conocida como cápside. Esta cápside está formada por unas pequeñas estructuras conocidas como los capsómeros. Bien, cada una de estas bolitas representa a los capsómeros. Esa es la forma más sencilla que nosotros vamos a encontrar respecto a los virus. Bien, capsómeros. Ahora, algunos virus, aparte de presentar un núcleo, aparte de tener una cápside, van a presentar una cubierta extra conocida como la envoltura. Frente a ello, los virus ya dejan de ser virus desnudos y se les conoce como virus envueltos. Bien, esta envoltura no les pertenece directamente a los virus, sino que lo han robado de la célula que acaban de infectar. Al momento que, digamos, ingresaron en una célula, se replicaron en su interior, y van saliendo, se llevan pedazos de la membrana de la célula. Por ello quedan con esta envoltura. En dicha envoltura, los virus van a expresar sus propias proteínas de reconocimiento para poder reconocer a la siguiente célula que van a infectar. Bien, entonces esto respecto a la estructura. En cuanto a la clasificación, tenemos 3 formas de clasificar a los virus. Por las estructuras que acabamos de ver, tenemos a los virus desnudos y a los virus envueltos. Ahora, de acuerdo a la simetría de la cápside, vamos a encontrar virus con simetría icosaédrica o esférica, ¿bien? Los capsones que van a formar una especie de bolita, ¿bien? Una especie de icosaedro, un dado, ¿bien? De unas 20 caras, donde la carga genética está súper compactada en el centro. Tenemos virus de simetría filamentosa o helicoidal a manera de hélice. La carga genética se encuentra por todo el centro y los capsómeros van girando alrededor de la cápsula. Por eso tiene el nombre de helicoidal, van en movimiento de hélice. Y tenemos los virus con simetría compleja o que básicamente no presentan simetría, ya que los virus complejos presentan una parte icosaédrica, bien, la parte de la cabeza, y una parte helicoidal, la parte de la cola. Bien, en la parte icosaédrica vamos a encontrar al ácido nucleico. Y en la parte de la cola encontramos un sistema de anclaje que les permite posarse sobre la célula blanco y un sistema de inyectores para poder atravesar las membranas o las capas de la célula e introducir su carga genética. A este virus de forma directa se les conoce como los bacteriófagos, porque son virus únicamente que atacan a bacterias. Bien, como las bacterias presentan una pared gruesa, el sistema de inyectores permite atravesar esta pared gruesa y gracias a eso meten la carga genética. Bien, entonces, de acuerdo a la simetría, esféricos o icosaédricos, helicoidales o filamentosos o directamente virus complejos. Bien. De acuerdo al tipo de ácido nucleico, los virus se clasifican en virus ADN o virus ARN. ADN tenemos a la viruela, varicela zoster, herpes, hepatitis B.
ARN, las gripes, el coronavirus, por si acaso, es un virus de tipo ARN. La fiebre amarilla, la rubiola, hepatitis A, la rabia. ¿Bien? Ok, entonces chicos, mucho cuidado al momento de clasificar a los virus porque a ti en la pregunta te van a indicar de acuerdo a qué. Te pueden colocar por las estructuras, no vayas a marcar por la simetría. Te pueden colocar por el ácido nucleico, no marques por la estructura y viceversa. Bien. Ahora, los virus de manera externa son completamente inertes, no tienen ningún tipo de acción, no realizan ningún tipo de metabolismo, pero cuando logran ingresar dentro de una célula, van a aprovechar el mecanismo de la célula, su propio metabolismo, para poder generar nuevas partículas virales. A esto se le conoce como la replicación viral. Los virus no se reproducen, los virus se replican, ¿bien? Y para ello ocurren ciertas etapas. Número uno, el virus va a detectar a su célula huésped, la célula que va a infectar. Para ello, el virus bien se adhiere bien a la superficie de esta célula, absorción o fijación. Ahí está, bien adherido a la célula. Número dos, el virus inyecta su material genético. Solamente la carga genética es lo único que va a ingresar en la célula. El resto de la estructura queda libre, bien, no es necesario. Una vez que el material genético ingresa dentro de la célula, este material genético se fusiona con la carga genética de la célula y toma el control de la célula, lo que hace que la célula sea obligada a sintetizar, bien, a formar enzimas virales, a replicar la carga genética viral. Bien, va a sintetizar las cubiertas, va a formar todas las partes necesarias, bien, para, digamos, desarrollar un nuevo virus. Esto viene a ser la parte número 3, síntesis, bien, de las estructuras virales y también la replicación de la carga genética viral. Una vez que tenemos todo, tenemos carga genética, tenemos capsómeros, sistemas de anclaje, todo lo necesario, bien, simplemente tenemos que unirlos. Ahí llegamos a la parte 4, el ensamblaje, bien. Ensamblamos las nuevas partículas virales. A esta partícula viral también se le conoce con el nombre de virión. Bien, partícula viral o virión. Ahí. Y finalmente, una vez que ya hay una gran cantidad de partículas virales dentro de la célula, esta célula hace lisis. La célula revienta y los virus son liberados. Bien. Ahora, algunos virus no van a ser liberados por lisis. Algunos virus se van a llevar parte de la membrana de la célula para formar los llamados virus envueltos. Para ello, en lugar de hacer lisis, en lugar de que la célula reviente, los virus se liberan por gemación. Bien, entonces hay liberación por lisis cuando la célula revienta y hay liberación por gemación. Por ejemplo, aquí tenemos ADN o ARN de la parte viral, tenemos proteínas de la cápside. Bien. Esto viene a ser la etapa 3, bien, la síntesis de estructuras virales. Luego aquí tenemos a la etapa 4, el ensamblaje. Lo unimos. Bien, tenemos aquí la parte del núcleo, la parte de la cápside, la llamada nucleocápside. Una vez que ya estamos en la etapa de ensamblaje listo para liberarlos, el virus, en lugar de hacer que la célula reviente, se adhiere con la membrana de la célula y va formando una pequeña gema. Poco a poco está siendo rodeada por la membrana hasta que finalmente se libera. Nosotros acabamos de obtener un virus de tipo envuelto. En esta membrana, en la bicapa lipídica que le pertenece a la célula, el virus ha obligado a que la célula bien exprese proteínas víricas. Estas proteínas van a permitir que el virus pueda detectar a su siguiente célula objetivo y gracias a eso pueda fusionarse e iniciar nuevamente la replicación viral. Ahora, ustedes sabrán que algunos virus al momento que ingresan dentro de una persona, por ejemplo, como el caso del VIH, como el caso de la rabia, automáticamente no desarrollan la enfermedad, sino que le puede tomar tiempo. En el caso del VIH puede tomarle hasta 20 años en que recién puedan desarrollarse todo el SIDA. En el caso de la rabia puede tomar hasta 6 meses. ¿Y eso por qué? Algunos virus, cuando ingresan directamente en la célula, rápidamente realizan la replicación. Bien, toman el control, empiezan a generar nuevos virus y así van aumentando en número. Ahí aparece la enfermedad, pero otros no. Bien, los virus se fijan en la célula, inyectan el material genético y aquí ocurre un evento, bien, en el cual el virus simplemente deja de tomar el control. Entonces, ¿qué ocurre?
La célula no sabe que está infectada, la célula continúa con su desarrollo normal y al momento que esta célula se va a replicar, perdón, se va a reproducir, ¿bien? Para formar dos nuevas células, también va a replicar, ahora sí, la carga genética, su propia carga genética. Bien, ahí está. Pero junto con esa carga genética, la célula acaba de replicar la carga genética viral. Por ello que vamos a tener ahora dos células infectadas. Estas dos continúan dividiéndose, ya no van a ser dos, van a ser cuatro, luego ocho y así. De manera exponencial vamos a tener una gran cantidad de células con la carga genética viral. Bien, entonces los virus no toman el control, simplemente permanecen ahí, digamos, en stand-by, permanecen dormidos hasta que llega cierta señal y los virus se activan y regresan a la etapa 3, toman el control e inician todo el proceso. A este ciclo, donde el virus no toma el control y queda únicamente a nivel de los genes, se le conoce como el ciclo, ¿bien?, lisogénico. Está presente en los genes, ahí. Mientras que el otro ciclo, donde el virus toma el control, empieza a formar nuevas estructuras virales, a esto se le conoce como el ciclo lítico. Bien, algunos virus pueden hacer ciclo lisogénico, con lo cual la enfermedad no aparece, pero luego de eso del ciclo lisogénico regresan al ciclo lítico. Bien, toman el control y empiezan a desarrollar toda la enfermedad. Tal es el caso del VIH, tal es el caso de la rabia como ejemplo. Bien. Ya para ir finalizando, chicos, uno de los virus muy importantes de los cuales tenemos que tocar no es el COVID por si acaso, sino es el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH. Bien, el VIH es un virus que va a causar una enfermedad llamada el SIDA. Bien, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, el SIDA. Pregunta, señores. El VIH, aparte de atacar al ser humano, ¿a qué otro organismo puede atacar? ¿A la misma célula? O sea, aparte del ser humano, ¿a qué otra especie podría atacar el VIH? ¿Nadie? Los caninos. No. Mucho cuidado si me mencionan a los monos, a los gatos, ¿bien? ¿Qué significa la H? Humano. El VIH es específico para el ser humano. Solamente ¿A puede recién infectar. nacidos? Bien, solamente puede infectar seres humanos. Profe, yo por ahí he escuchado que los monos, los primates también pueden tener SIDA, los gatos también. Sí, pueden tener SIDA, que es la enfermedad, pero no causada por el VIH, sino en ese caso causada por el virus de inmunodeficiencia simiesca, causada por el virus de inmunodeficiencia felina, que son virus, digamos, que actúan de manera similar al VIH. Bien, entonces el VIH es estrictamente humano. Cambia a otro organismo, el VIH no puede infectarlo. Bien, los virus son muy específicos respecto a eso. En el caso del COVID, por ejemplo, cuando ingresó el COVID a tu cuerpo, dañó las membranas de las vías respiratorias, pero no te generó un daño hepático, no te generó un daño epitelial, no atacó a otro tipo de células. Bien, son altamente específicos los virus al momento que van a atacar. En el caso del VIH, cuando analizamos la estructura viral, vamos a notar que es un virus de tipo ARN, ¿bien? Y está formada por dos hebras de ARN. Estas hebras de ARN, cada una tiene una proteína muy especial conocida como la retrotranscriptasa, ¿bien? Entonces, a ver, un poquito más grande por aquí. Ahí. Y aquí. Entonces, dos hebras de ARN, cada una con su retrotranscriptasa, una cápside que los protege, ¿bien? Y también te presenta una envoltura, ¿bien? El VIH es un virus de tipo envuelto. En esta envoltura vamos a encontrar a la GP120 y a la GP41. GP, ¿qué cosa es? Glucoproteínas, dos glucoproteínas muy importantes. La 41 es una glucoproteína transmembrana, atraviesa la membrana y la 120 está adherido a la GP41, ¿bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, degradamos a la GP41, la 120 quedaría libre, ¿bien? Entonces, la 41 es importante para que la 120 se mantenga unida. Profe, ¿y la 120 para qué sirve? La 120 es la proteína que va a reconocer a la célula que infecta el VIH.
Bien, va a reconocer a células que tengan un receptor muy peculiar. A este receptor se le conoce como el receptor CD4. Bien, el VIH solamente ataca células que presenten el receptor CD4. Bien, le voy a colocar contexto. ¿Y qué células van a presentar receptor CD4? Ahí tenemos a nuestras células de defensa. Tenemos a los linfocitos T de tipo CD4. ¿Bien? Y tenemos a los monocitos o también conocidos como macrófagos. Entonces, el VIH va directamente por estas células. Al momento que las empieza a atacar, las va destruyendo. Por eso que nosotros generamos inmunodeficiencia, un sistema inmune bastante deficiente. ¿Bien? Entonces, atentos por aquí. Llega una partícula de VIH, bien, introduce solamente la carga genética, es una carga de ARN, y gracias a la retrotranscriptasa, a partir de la cadena de ARN se forma una cadena de ADN. Eso hace la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Una vez que tenemos al ADN, este ADN vírico se integra con el núcleo y toma el control de la célula. Una vez que tomaste el control, empiezas a sintetizar, a fabricar las partes del virus. Bien, ARN viral por aquí, proteínas víricas por acá, todo lo que sea necesario para formar la estructura viral. Formamos, bien, se da la etapa de ensamblaje, formamos a la nueva estructura viral y recuerda que es un virus de tipo envuelto, bien, se fusiona con la membrana y sale con parte de esta membrana. Y en esta membrana ya van a estar expresadas las proteínas 41 y las glucoproteínas 120. Bien, entonces de esta manera el VIH va atacando a las células de defensa y las va destruyendo una por una. Ahora, chicos, de manera general, conocimiento genérico, el VIH se puede transmitir ¿de qué manera? Por contacto sanguíneo, ya sea por transfusiones sanguíneas, compartir jeringas o agujas o material punzocortante que tengan contacto con sangre. De madre a hijo, durante el embarazo puede haber un intercambio sanguíneo o durante el parto o lactancia, ¿bien? Al momento que se da el parto, bien, cuando el bebé sale por la vagina, por ahí se rompe una gran cantidad de vasos sanguíneos y si el bebé tiene contacto con la sangre, se puede infectar. Por eso es que la mayoría de partos con mujeres con VIH es por cesárea, para evitar la infección. Durante la lactancia, el VIH no está presente en la leche, está presente en sangre, solo que el bebé puede morder el pezón o succionar con fuerza y eso hace bien que se rompan ciertos vasitos sanguíneos y ahí el bebé se puede contagiar. Durante las relaciones sexuales sin protección, los genitales se cargan de una gran cantidad de sangre que pueden romperse, bien, y realizar intercambio sanguíneo. De esa manera, el VIH se transmite. ¿Cómo no se transmite? A través del aire o el agua. El VIH es un virus que necesita estar dentro del cuerpo del ser humano, a la temperatura, al pH humano. Si esto cambia, bien, el virus, por ejemplo, cuando sale fuera del cuerpo, simplemente se cristaliza y desaparece. Es como romper una lámina de vidrio, de ahí el término cristalizar. El virus pierde la forma y ya no puede infectar. Mediante la saliva, sudor, lágrimas o besos de boca cerrada tampoco. Siempre y cuando no haya contacto sanguíneo, no va a poder transmitirse. Por insectos o mascotas, el VIH es humano. Bien, si un insecto te pica, si una mascota te muerde y tiene contacto con sangre, recuerda, el VIH no va a sobrevivir en su organismo. Las condiciones son distintas. Al compartir inodoros, bebidas o alimentos, tampoco, siempre y cuando no haya contacto sanguíneo. Bien, mucho cuidado, siempre evitar el contacto sanguíneo. Si una persona, digamos, tiene dudas acerca de si padece o no presenta el VIH, se va a realizar las llamadas pruebas de detección. Ahí encontramos, por ejemplo, a la prueba de ELISA y a la prueba de Westerblot. Bien. ¿En qué consiste? La prueba de ELISA es una prueba presuntiva. Bien, esta prueba va a permitir detectar la presencia de anticuerpos. ¿Y por qué es presuntivo? Porque los anticuerpos a veces pueden equivocarse. Puede que la persona presente anticuerpos, no sé, contra la gripe, pero al momento que se hace la prueba de ELISA, los anticuerpos dan positivo a VIH. Por eso es presuntivo. Bien, si ELISA te dice que sí, es un tal vez. Si ELISA te dice que no, automáticamente es no. Bien. Entonces, cuando el ELISA te da positivo, recién ahí te mandan a una prueba de Westerblot. Westerblot es confirmatorio. Westerblot no busca anticuerpos. Westerblot directamente busca carga genética viral. Westerblot va a buscar carga de VIH o va a buscar a las proteínas del VIH. Va a buscar cualquiera de las estructuras. Si Westerblot te dice que no, a pesar de que ELISA te dijo que sí,
Westbrook manda. Bien, ELISA se equivocó. Fue una prueba, bien, digamos un falso positivo. Pero si Westbrook te dice que sí, automáticamente la persona presenta VIH. Profe, entonces, ¿por qué no de frente realizamos pruebas de Westbrook en lugar de hacer pruebas de ELISA? Porque Westbrook es una prueba cara, necesita una gran cantidad de reactivos y es una prueba que requiere tiempo, mientras que ELISA es una prueba rápida, es una prueba bastante económica, por eso es lo primero que se hace, ya que si ELISA te arroja negativo, ahí se acabó el asunto. Solamente cuando ELISA te arroja positivo, recién te mandan a hacer una prueba confirmatoria, una prueba de Westbrook. Bien, bien Pero chicos, profesor, una pregunta. ¿En el dime, ISO dime. no te pueden pasar falsos negativos como pasaban con el COVID? Sí, por eso que ELISA tampoco es que se realice, digamos, al día siguiente de haber tenido un acto sexual o una transfusión sanguínea, sino que se va a esperar un tiempo en el caso de que el virus esté presente para que se vaya desarrollando. Bien. En ese caso ya vamos a encontrar la presencia de anticuerpos, algunas células ya lo han detectado y recién ahí te hacen una prueba de ELISA. No es que ahí mismo me hago el ELISA, bien, después de haber tenido, digamos, haberme hecho un tatuaje. Te van a dar un tiempo. Y en el caso, por ejemplo, para que sea una prueba realmente muy verídica, te hacen 4 ELISAs, bien, al mes, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Si todos ellos ha dado negativo, ahí ya completamente no presentas VIH. Pero eso ya es en el caso de que tú hayas tenido contacto con una persona con VIH. Bien, cuando vas a hacer una donación, directamente te hacen una sola prueba para ver si en tu sangre hay o no hay anticuerpos contra VIH. Y por supuesto, unas preguntas, si bien si has tenido relaciones sexuales con personas desconocidas, si has tenido tatuajes, transfusiones sanguíneas, etcétera. Bien, bien, Profesor, dime. este, el VIH o como otro virus, como no tiene vida, no tiene movimiento, ¿no? Pero cuando ingresa al ser humano, adquiere movimiento o y acecha a su víctima. No, no, o sea, el Está bien. VIH va circulando gracias al torrente sanguíneo, está en movimiento gracias a nuestro propio torrente sanguíneo, no tiene movimiento propio, pero gracias a la proteína que presenta, bien, cuando tiene contacto con la célula que va a infectar, se adhiere, se encaja, es como así un ganchito, bien, y una vez que se adhirió, una vez que se dio la primera etapa, que está por aquí, bien, automáticamente mete la carga genética y el resto de la estructura no ingresa, se va, bien, solamente la carga genética y ya con eso es suficiente toma el control e inicia todo el proceso. ¿Eh? Y profesor, ese virus tiene reproducción, ¿no? No, no, los virus no se reproducen, los virus se No. replican. Bien, los virus se van a replicar, no se van a reproducir. Bien, Sí. bien Ok. chicos, ¿quedaría alguna otra duda, alguna otra consulta? Profesor, Profesor, si los A ver. virus solo se replican, ¿cómo evolucionan? Al momento que se van replicando, al momento que van formando nuevas estructuras virales, ahí puede haber variaciones. Es ahí donde salen las nuevas variantes de los virus. Y no es que evolucionen, sino que simplemente son variaciones que van a ser puestos a prueba en el ambiente. Aquellas variaciones que resulten favorables van a generar mejores replicaciones, mejores infecciones y pues continúan existiendo, mientras que otras que básicamente son desfavorables simplemente desaparecen. O sea, se crean, dime, dime. profesor, yo una pregunta. O sea, el VIH se transmite también por la genética de la madre a su hijo, pero es Ujú. posible que al niño nazca sin ningún virus, a pesar que tuvo un hermano que sí padece de la enfermedad. Si la madre tiene, o sea, hay cierta probabilidad en cuanto al parto y en cuanto a la lactancia, ¿bien? Por eso que a la madre se le sugiere tener ciertos cuidados. Cuando el niño nace, como te digo, principalmente es por cesárea para evitar ese contacto sanguíneo. Frente a ello, pues la probabilidad se reduce, al niño también se le van haciendo pruebas de manera continua, ¿bien? Y pues si ya resulta que no tiene en ningún momento ha salido positiva estas pruebas, se declara que no presenta VIH. Otro hermano puede que sí presente VIH, producto de que justo en el momento del parto, por ahí durante la lactancia, se logró contagiar de la madre, ¿bien? Bien chicos, estoy con el tiempo, tengo que ingresar a otra aula. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Bien, ustedes tienen ahí una serie de preguntas. Aquí encuentran las claves. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pues con su profesor en la siguiente semana. Bien, a mí me tocó un reemplazo hoy día de emergencia, nada más. Cuídense bastante chicos, estudien un montón. Hasta una próxima oportunidad. Bien, chao, chao. Gracias.